Muy buenas a todos, bienvenidos a una clase más que vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Es un placer poder estar con ustedes en esta tarde y vamos a estar estudiando acerca de un punto importante en la vida de nosotros, en la vida del ser humano. El tema que vamos a estar tratando titula Un programa de vida. Y vamos a estar tocando este punto importante que es que es el esencial para nuestras vidas, ya que en la actualidad estamos sufriendo muchos cambios y que van a impactar en la sociedad en el futuro. Y tenemos que estar preparados para saber más o menos cuál es el impacto, o sea, cuál es el paso que debemos dar nosotros en este programa de vida. Pero, como es costumbre, vamos a tener un momento de oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, por todas las bondades. Gracias por tantas bendiciones que nos concedes, por la vida, por la salud y porque nos das la oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra. Tú vas a ayudarnos para que podamos entender cuál es ese programa que tú tienes para nuestras vidas y para comprender cada día en nuestro ser y nuestro entendimiento qué es lo que tienes guardado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Entonces, un programa de vida. Un programa que en la actualidad los seres humanos siempre han estado buscando una forma de vivir y una forma de ser. En la actualidad ahorita, lo que es ¿cómo que se le dice? Los managers, la gente que le gusta instruir a las personas para ser mejores, para que sean unas mejores personas y les pone eh, metas y estrategias y formas de vivir para poder enseñar cómo deben comportarse para ser una mejor persona, llegar a ser ricos, lo que sea. Pero también existen muchos programas de seguridad y la seguridad es lo más importante. Y tenemos a Donald Trump que está construyendo un muro por seguridad de su pueblo y un muro gigante entre México y Estados Unidos. Y así otros tipos de seguridad, alambrada. Las casas en la actualidad tienen un sistema de seguridad, alambradas eléctricas con portones eléctricos y todo para protegerse a sí mismo, porque es lo que más llama la atención a las personas, la seguridad de ellos mismos. Ahora, esa seguridad, esos acuerdos, ¿cómo se llegan? En la actualidad la gente llega a acuerdos importantes empresariales. Nosotros vamos, uno de los más básicos es el banco. Nosotros vamos al banco y depositamos nuestro dinero allí, llegamos a un acuerdo con el banco de que nosotros vamos a depositar nuestro dinero por seguridad hacia nuestra persona. Y así se firman muchos tratados, tratados de paz, tratados de muchas cosas, pero al final esos tratados son rompibles. ¿Cuántas veces hemos escuchado de países que tenían un tratado con otras personas y con el tiempo esos tratados se fueron rompiendo? Ya fuiste. O sea, se han ido rompiendo entre otras personas, o sea, no han vuelto a cumplir esos tratados. Y eso se debe a que las personas no cumplen estos tratados por miedo a que al no hacerlos, eh, su integridad se ve afectada. Entonces, todo se debe a que las personas buscan mejores soluciones, mejores formas de vivir. Ahora, ¿cuáles son esas causas que han llevado al hombre a ese estado de estar buscando seguridad, ese estado de buscar acuerdos de paz, de tranquilidad? En Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Algo aquí importante que tenemos que tener en cuenta es esa parte. Me dejaron a mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado a Dios y nos vamos a un psicólogo,
a una persona externa para que nos ayude a, a solucionar nuestros problemas. No estoy diciendo de que el psicólogo sea malo, pero ¿cuántas veces dejamos a Dios en segundo plano para ir a otra persona y la dejamos a esa persona como la principal fuente de solución a mis problemas? ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer que Dios sea nuestra principal fuente? Buscarlo a Él. ¿Tenemos problemas? Busquémoslo. ¿Tenemos situaciones difíciles? Busquémoslo. Pero no, muchas veces nosotros preferimos buscar a otras personas, a otras soluciones, en vez de buscar a Dios. En Isaías 24, 5 al 6 también nos dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa. Fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Ahora entramos a otro punto un poco más profundo. Aquí entra la parte de las leyes, los derechos, los pactos que el hombre ha hecho con Dios. Y aquí es algo más importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lastimosamente nosotros, los hombres, siempre tratamos de ir en contra de las normas. Si vemos, por ejemplo, uno de los ejemplos fue, me recuerdo en un video que vi, eh, un científico que dice, las leyes se hicieron para romperse. Pero ¿será que en la parte espiritual es así? Tengan en cuenta ese relato. Un programa de vida para ser feliz. ¿Cuántas veces nos han regalado y nos han promocionado eso? No, léete este libro que te dará la paz y la tranquilidad completa que necesitas. Léete esta revista, sigue estos pasos. Pero ¿cuál será en realidad ese programa de vida para nuestro ser? ¿Qué principios fueron colocados en el hombre en el Edén? ¿Cuáles fueron esos principios básicos que fueron colocados? Dice que los principios de la santa ley de Dios. Y aparte, sin la ley no hubiese existido pecado. Entonces, el primer principio básico que Dios nos dio fue una ley. Una empresa, lo primero que tiene que hacer para constituirse son normativas, reglas, cómo va a funcionar, quiénes van a ser los presidentes y todo eso. Un país no pudo realizarse sin una constitución, una ley, una normativa de cómo se iba a regir ese país. Ahora, Dios no creó al hombre sin haberle colocado una normativa. Ahora, si no existiese una normativa, ¿será que tú puedes decir que has infringido una ley? No, ¿verdad? Si no existiera la ley de tránsito, ¿será que si yo me como un semáforo, se puede considerar que yo fallé, o sea, yo falté hacia esa normativa? No, porque no existe. Igual sucedió con nosotros. Dios nos dio un principio para poder determinar si nosotros éramos obedientes o no éramos obedientes. Para los que son padres, si tú le dices a tu hijo, no toques esto, ya es una normativa. Si él no la toca, ¿qué pasa? Infringió esa normativa que tú le diste. Ahora, si tú como padre vienes y le dices a tu hijo, no le dices a tu hijo que no puede tocar algo, ¿será que si él lo toca está infringiendo? No, porque tú nunca le estableciste una normativa para eso. Entonces lo mismo sucede con el hombre. No puede existir una ley si nosotros, o sea, no puede existir un pecado si nosotros no tenemos una ley. ¿En qué material y en qué escribió o con qué escribió Dios los 10 mandamientos? Entonces vamos a ver la constitución de la primera ley de Dios
plasmada físicamente, porque ya la ley de Dios existía. Y dio a Moisés y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Entonces, ¿cómo estaba constituido estas normativas? De piedra y escritas con el dedo de Dios. Así fueron escritas para toda la eternidad las primeras normas para el hombre, la primera ley de Dios para el hombre físicamente. Como les dije, Dios no creó al hombre sin haberle dado una normativa, una ley. No podía existir eso. Ahora, ¿dónde fueron colocadas las 2 tablas de la ley? ¿Dónde fueron colocadas estas 2 tablas de la ley? Deuteronomio 10:5 dice, y volvió y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Puse tablas en el arca. ¿Se acuerda en el tema anterior que vimos el arca del pacto y todo lo que había dentro de ella? Allí fue donde guardó Dios la tabla. Y algo importante en este momento en el que estamos viviendo es que hay un texto en la Biblia, que se los voy a dar tarea para que lo busquen y vean si existe, que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, del templo de Dios. Antes, el templo era el tabernáculo, lo que veíamos, ahorita los templos son las iglesias, pero dentro del templo estaba guardado en lo más profundo, en el corazón del templo, que era el arca, las tablas de Dios. Ahora, el ejemplo espiritual para nuestra vida, si nosotros somos ese templo, el arca tiene que ser el corazón. Y allí debemos guardar esas tablas. Ahora lo vamos a ver por qué. Los mandamientos son la base del gobierno de Dios. Los mandamientos son esa base con la cual se constituye un gobierno en la actualidad. Igual son la base con la que se rige Dios. Y como son ellos, esa base, son el reflejo de su carácter. Ahora, ¿cómo es ese reflejo? Vamos a comparar esta parte. Dios es amor y su ley es amor. Lo podemos corroborar en esas citas bíblicas. Aparte, Dios es santo y su ley es santa. También lo encontramos en Romanos y en Isaías nos dice que Dios es santo. Dios es justo y su ley es justa. Dios es bueno y su ley es buena. Si vemos, es el reflejo completo de una persona. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vamos a comparar esa parte. Dios es amor, santo, justo y bueno. La ley es amor, santa, justa y buena. Y aparte, Dios es verdad, Dios es fiel, Dios es eterno y su ley es verdad, fiel y eterna. Si ven esa parte en la última, vemos que dice eterna. ¿Qué es una palabra? ¿Qué significa la palabra eterna? Quiere decir que es por siempre, es algo que perdura por toda la eternidad. Entonces, si es algo que perdura por toda la eternidad, no podemos decir que hoy es y mañana yo puedo agarrar y hacer lo que se me plazca con la ley, porque no es eterna. No, es eterna, se mantiene por toda la vida. No es como las constituciones de los países que las podemos hacer referendo y cambiar a nuestro estilo. No, la ley de Dios es eterna y se permanece para siempre. Si no, ¿cómo podría decir Dios, tú pecaste? Tú has pecado. No podría. ¿Por qué? Porque no existe algo que diga que es, porque entonces él lo pudo haber hecho para que el hombre no pecara, haber cambiado la ley a no robarás.
porque ese árbol que comió el hombre en el principio era de Dios. Si ellos lo tomaron, se lo robaron a Dios. Entonces, para que no sucediera eso, Dios pudo haber cambiado la ley de no robar. Ya no existe. No, porque su ley es eterna para siempre. Romanos 7:12 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hecho en verdad y en rectitud. Si vemos los principios básicos, o sea, el reflejo básico de Dios, fiel, eterno, para siempre y en verdad. Y allí es donde tenemos que tener en cuenta, muchas personas tratan de decir que no, que la ley puede ser abolida, la ley la puedo cambiar a mi complacencia, pero no, la ley es fiel y de paso es eterna, se tiene que mantener así para siempre. No podemos cambiar ni siquiera una tilde ni una coma de ella. ¿Cuál es el verdadero propósito de la ley? ¿Cuál es el verdadero propósito de la ley? Y ahora vamos a entrar más profundo en esta ley. Romanos 3, 20 al 31 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ahora entramos a un punto importante. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que la ley es una barrera, es algo que me impide seguir adelante. En realidad la ley lo que nos está mostrando es nuestro error. Pero lastimosamente el hombre ha estado en una posición actual en la que no nos gusta que nos digan que estamos en error. Y por eso decimos que la ley es algo que me está bloqueando, que me está impidiendo hacer algo que yo quiero. La única forma de que yo vea que la ley es algo bueno es cuando yo empiezo a comprender que la ley es como un espejo, algo que me muestra mi error, algo que me muestra que estoy cometiendo pecado. Igual que un espejo, si yo voy al espejo y me veo mi cara y me veo, oh, tengo, no sé, no me peiné hoy, o no me he lavado la cara, estoy grasoso, o tengo un grano en la cara. La ley es igual, nos muestra, has cometido este error, has cometido este error. Y la única forma de que nosotros corrijamos eso es por medio de un espejo. Esa es la ley para nosotros. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Si no conociéramos la ley, no supiéramos que estamos en pecado. Si una persona le dan la licencia sin haber estudiado nunca las normativas y las leyes, ¿será que esa persona puede saber que infringió la ley? No, porque no la conoce. Entonces, si una persona no conoce que tiene que frenar en un disco pare o tiene que frenar en un semáforo rojo, ella va a seguir de largo y cuando venga el policía, el carabinero, o como le llamen en su país, llega y le diga, señor, acaba de cometer una infracción, la persona va a decir, ¿por qué? No, yo estoy transitando. Ah, ¿no conoce la ley? No. Bueno, la ley dice que acaba de cometer. Ahí esa persona es consciente de que ha cometido un error hacia la ley de tránsito. Igual sucede en la parte espiritual. Cuando nosotros conocemos la ley, es que podemos comprender que hemos pecado hacia la ley. Mientras tanto, no. Mientras tanto, es difícil que lo podamos hacer. Cuenta la historia de un jefe indio y un espejo. Cuando llegaron los españoles y los ingleses a la nueva tierra, traían un tesoro para los indios. Podían verse por medio de un espejo. Un jefe indio, al verse en su espejo, quedó sorprendido de lo feo que era. Y tan molesto quedó que dijo que quería comprar el espejo.
no importaba el precio, que lo quería comprar. Los españoles quisieron guardarlo, pero él insistió hasta que lo compró. Luego de haberlo comprado, subió a la montaña más alta y rompió el espejo con todas sus fuerzas, dejándolo en pedacitos, sin ni una forma de poder verse en ese espejo. Luego de haberlo hecho, el jefe dijo: esto es para que no muestre lo feo que soy. Puede ser algo gracioso esta historia, pero lamentablemente así es nuestra vida humana. A veces nosotros no queremos que Dios nos muestre por medio de su santa ley nuestros errores. ¿Cuántas veces nosotros, nuestro jefe o los profesores en la universidad, el colegio, nos dice que estamos cometiendo un error y nos molestamos? Inmediatamente estamos molestos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos yendo en contra de lo que el profesor nos quiere decir. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos molestamos con Dios porque nos reprende, porque nos muestra nuestro error? Tristemente, esa es la condición del ser humano. ¿Con qué ley seremos juzgados en el juicio final? Santiago 2, 10 al 12 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿con qué vamos a ser juzgados? Con la ley de la libertad, con la única ley sagrada que existe para el hombre. Algo aquí que quiero que tengan en cuenta es que, ¿por qué dice que cuando cometemos un pecado de la ley, ofendemos un punto, ofendemos todo? Cuando el hombre tomó del árbol, robó, cometió un pecado. Después mató porque comió del árbol y Dios le había dicho que cuando comieran iban a morir. Entonces, si ven cada acción, una acción lleva a otra acción. Era lo mismo que decía la ley de uno de los científicos, que aún no recuerdo el nombre, que dice que toda acción tiene una reacción. Igual sucede con la ley. Cada acción nos lleva a la siguiente. Una mentira, así sea blanca, nos va a tocar decir otra mentira que ya no va a ser blanca. Va a ser un poco más negra. ¿Por qué? Porque va a ser más grande para poder tapar la mentira anterior. Y esa mentira nos va a llevar a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Y cuando nos damos cuenta, estamos en un ciclo de mentira tras mentira tras mentira que está haciendo que ofendamos a Dios y ofendamos la ley. Posiblemente podamos matar a alguien por medio de una mentira. Entonces, debemos tener cuidado con la ley. Y para hacerlo tenemos que conocer la ley. ¿Qué actitud asumió Jesucristo en relación a los 10 mandamientos? ¿Cuál fue esa actitud? Recordemos que ese es el ejemplo que debemos seguir. ¿Quién escribió la ley en el Sinaí? ¿El Padre o el Hijo? Nehemías 9, 12 al 13 nos dice: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y le diste los juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían en la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Quién era entonces el que escribió la ley? ¿Quién era esa nube? ¿Quién eran los que lo? Cristo Jesús. Y por ello nosotros tenemos que comprender
que Cristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, cumplió la ley que Él mismo nos trajo a nosotros. ¿Qué decían las profecías en relación a la actitud que asumiría Jesús frente a su ley? ¿Qué decían las profecías? ¿Cómo iba a actuar Jesús? Dice Salmos 47 al 8. Entonces dije, he aquí vengo en el he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál iba a ser esa actitud que iba a tomar Cristo? De amor. Su ley iba a ser un agrado en su corazón, iba a estar en medio de su corazón. Si veíamos al principio, ¿dónde estaba la ley? En el arca, en el corazón del templo. Y así tiene que ser para nosotros. Debemos colocar la ley en nuestro corazón para que habite allí, así como lo hizo Cristo. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Isaías 42, 21. Dios vino para acá, Jesús vino a la tierra y complació y magnificó la ley para engrandecerla. La engrandeció, demostró que nosotros sí podemos guardar la ley. Y así como nosotros podemos guardar la ley, Él la guardó. ¿Cómo enfatizó Jesús la inmutabilidad de la ley? ¿Qué pasaría primero? ¿Cómo lo enfatizó Jesús para que supiéramos nosotros? Pero más fácil es que pasen los cielos y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Es más fácil que este mundo sea destruido por Dios, como lo veíamos en el capítulo donde hablamos de esa estatua gigante, a que la ley pueda ser destruida, a que se inmute la ley. Dios quiere que nosotros guardemos eso en nuestro corazón, que la ley no puede ser cambiada. ¿De qué es una prueba nuestra obediencia a Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos a Cristo, en realidad guardamos su ley. Es lo mismo que sucede en una relación. Si en realidad amas a una persona o un esposo ama a su esposa, ambos de mutuo acuerdo van a amar, van a respetarse, a cuidarse. Igual si nosotros amamos a Cristo, vamos a respetar las normas que nos ha dado. ¿Qué le respondió Jesús al joven rico cuando éste le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta que le dio? Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ese es el principio básico que Dios quiere que nosotros hagamos, guardar sus mandamientos. Y es algo tan sencillo. Más adelante vamos a estudiar cada uno de estos principios y vamos a ver que son más allá de una simple palabra. ¿Quiénes se llevarán un gran chasco en el día del juicio? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No importa si nosotros hacemos grandes milagros, no importa si hacemos milagros magníficos, enormes. No, solamente vamos a hacerlo de una manera.
¿Es posible guardar la ley de Dios? ¿Será que es posible? Romanos 8, 5 al 8 dice, porque los que son de carne piensan en las cosas de carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sí podemos, pero no por medio de la carne, no por medio de nuestras propias fuerzas. Nosotros podemos guardar a Cristo, podemos guardar la ley de Cristo solamente cuando nosotros empezamos a guardarlo por medio del Espíritu. Y allí es cuando nosotros empezamos a considerar la ley como algo agradable, algo bonito. Mientras tanto es algo pesada la carga de llevar. Primero Juan 5, 2 al 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si una persona ama a alguien, va a hacer todo por amor. ¿Cuántas personas han estado en relaciones tóxicas y difíciles por amor? Y soportan y están sufriendo, pero aún así por amor siguen allí. Dios nos da la oportunidad de estar en una relación de amor, de felicidad. Y lastimosamente, ¿cuántas veces nosotros preferimos ir por otro camino? Era lo que Dios decía en el versículo al principio. Prefirieron cisternas rotas y no me prefirieron a mí. Preferimos estar en este mundo sufriendo en vez de buscar a Dios. ¿Cómo se puede conocer al verdadero cristiano? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si conocemos a Cristo y decimos que amamos a Cristo, debemos permanecer en Él. Debemos andar como Él anduvo, porque ese es el amor que tenemos por otro. Ahora, como conclusión, podemos llegar a lo siguiente. ¿Qué promesa de Dios a los que guardan sus mandamientos? ¿Qué promesa da Dios a los que guardan sus mandamientos? ¿Quién dirá que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Qué promesa da Dios a los que guardan? Felicidad. Nos iría bien, estuviéramos sanos, estuviéramos felices, pero lamentablemente no tenemos paz y tranquilidad porque no seguimos a Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Las personas que guardan los mandamientos de Dios tienen paz. Pero ¿cuántas veces nosotros sufrimos porque en realidad no guardamos la ley de Dios? Cuenta una historia de un violín que lo habían tocado muchas veces. Llegó el tiempo en el que un maestro en realidad lo tocó y cuando estaba tocando en la presentación de lo más inspirado, dice que se partió una de sus cuerdas. Pero aún así el violinista siguió tocando hasta que se partió otra. Y se partió otra después.
y con una sola cuerda siguió tocando. Dios quiere hacer de nosotros ese violín, que a pesar de que fallamos y volvemos a fallar, Él sigue confiando en nosotros. No permitas que la última cuerda que queda en ti, esa última esperanza de gracia que Dios nos da, se parta. Porque Dios nos da un momento de gracia, pero ese momento es corto. Y tenemos que confiar en Dios, en que Dios nos está dando esa oportunidad para poder ser salvos. Que nosotros podamos ser ese violín en las manos del Maestro y poder emitir grandes músicas de este programa de vida para vida. Oremos al Señor para darle gracias por este maravilloso programa de vida. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, por todas las bondades que nos has concedido. Gracias por las bendiciones de este programa que nos da, que es tu ley. Que nosotros podamos guardar tu ley cada día. Que cada palabra, cada principio que nosotros guardemos en nuestros corazones sean para hacerlo con amor hacia ti. Y que de esta manera nosotros podamos acercarnos más al trono de tu gracia y acercarnos a ti. Todo esto te lo pido no habiendo mérito en nosotros, pero sí en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Para la próxima semana vamos a estar tocando 10 menos 1 igual a 0. Algo confuso, ¿no? Porque siempre aprendimos que 10 menos 1 igual a 9. Pero Dios dice que 10 menos 1 es 0. ¿Se ha tornado inexacta la ciencia? No. Se trata de una matemática en otra dimensión. En este tema se presentará la clave para vivir con prosperidad, paz y para gozar de las bendiciones de Dios a lo largo de cada día, en contraposición a la religión, a aprecio de liquidación. Veremos bosquejos de los principios divinos que nos ayudarán a vivir en armonía con Dios y nuestros semejantes. La ley tiene sus principios y cada uno de los principios que tiene, cada uno de esos 10 principios que hay en la ley, lo vamos a estudiar a fondo para comprender y obtener la paz. Amén. Bueno, espero que les haya gustado este tema, que hayan podido escucharlo y apreciarlo en sus corazones. Para la próxima semana vamos a continuar con este maravilloso tema.